Dice una viga empotrada de longitud L está sometida a una carga lineal distribuida tal y como se indica en la figura. El valor de la carga distribuida toma su valor máximo Q1 en su extremo empotrado. La viga está en contacto mediante un pequeño cilindro de material deformable con otra viga, también empotrada de longitud la mitad de la anterior. O sea que tengo una viga A y una viga B. La viga B tiene una longitud L medios. Calcular la distribución de momentos flectores en las dos vigas suponiendo comportamiento elástico y lineal de la viga y el cilindro. Quiero calcular cuánto vale la distribución de momentos flectores en las dos. Calcular cuál es el efecto de la ménsula inferior en la flecha de la superior. O sea, quiero saber cuánto vale el efecto de la ménsula, es decir, qué diferencia existe entre la viga si se está doblando así y la viga si se está doblando así, pero le estás añadiendo la fuerza que haga la ménsula para arriba. No sé muy bien cómo contarlo. ¿Y cuánto tiene que valer Q1 tal que no plastifique el cilindro? Entonces, conoces que las dos vigas tienen un momento de inercia y las dos. Y sub z lo conoces en los dos casos. Que las dos tienen un modo de elasticidad E de la viga, E de la viga. Las longitudes es que tienes aquí y del cilindro intermedio lo que tienes es que tiene una altura h, una sección circular de radio r, un modo de elasticidad E del cilindro y un límite elástico sigma sub i. Normalmente cuando le de vigas de compatibilidad de deformaciones el tema va a ir con la flecha casi seguro, ¿vale? Entonces si aquí le estás haciendo una viga, una fuerza, lo que está claro es que esta viga se va a doblar haciendo algo parecido a esto. Seguramente aquí estará empotrada, es decir que esto bajará y hará algo así. Esta viga de abajo también se va a doblar. Es decir que se bajará aquí. Y este elemento seguramente se acorte. ¿Lo veis? Este elemento que está aquí en medio se va a cortar. Es decir, que si yo puedo relacionar, esta viga la llamo la viga A y esta viga la llamo B, aquí tendré que la distancia entre este punto y este punto será la flecha de 1, la distancia entre este punto y este punto será la flecha de 2 y de alguna manera la diferencia que existe entre esta distancia entre este y la distancia que existía antes es el incremento de longitud. Es decir, eso no sé muy bien cómo pintároslo, pero de alguna manera la cosa será, la compatibilidad de información será decir que la flecha de 1, en ese punto del medio, la flecha de 1 cuando x es igual a L medios, o sea que no es al final, sino que es en L medios, tendrá que ser igual a la flecha de 2 cuando x es igual a L medios, es decir, ahí sí su final, más el incremento de longitud de la pieza, el incremento de longitud del cilindro. Si el incremento de longitud del cilindro fuese 0, porque de alguna manera, pues yo qué sé, el elemento no es rígido, que también te lo podrían poner para ponértelo más sencillo, lo que pasará será que justo lo que baje esto será lo mismo que baje esto. Si esto no es rígido porque se hace más corto, pues este de aquí bajará un poco menos. Bajará un poco menos, ¿por qué? Porque parte de lo que baje se gastará en aplastar el cilindro y parte en aplastar la viga, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer, si te ponen un problema de estos, es buscar estas formas en los formularios de las vigas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que te hace falta para eso es darte cuenta que la viga 1 lo que tienes es una viga triangular a el que le estás haciendo una carga que aquí vale Q1, que tiene una longitud L. Voy a poner la L aquí arriba para que no me moleste. Una L y aquí justo en L medios está teniendo una fuerza hacia arriba que vale F. F no tengo ni idea cuánto vale, ¿sí? A la viga número 2, digo, esta es la viga A la viga B lo que le está pasando es que es una viga empotrada que le estoy aplastando con una fuerza hacia abajo que vale F. Y al cilindro lo que le está pasando es que tengo un cilindro
que lo estoy aplastando con una fuerza que vale F. ¿Sí? La cosa sería, te vas a tu formulario, que no tengo la calculadora, sino que lo tengo aquí, y buscas te vas a tu formulario de vigas. Entonces te buscas la viga en triángulo con una carga distribuida que es la número 8. Y te sale que la flecha, bueno, esto lo puedes dividir entre la viga con una carga en triángulo así y la viga con una fuerza entre medias que vale para acá. ¿Sí? Entonces lo buscas y dices, mira, pues la viga con la carga en triángulo con una altura Q sub 0 será igual. En tu formulario pone que V es igual a menos Q sub 0 por X al cuadrado. ¿En qué posición quieres tú saberlo? Pues quiero saberlo justo en la mitad. Es decir, en ese caso X, bueno, voy a poner primero lo que veo en el formulario y luego ya lo sustituyo, ¿vale? Será, en el formulario pone menos Q sub 0 por X al cuadrado partido por 120 LEI multiplicado por 10 veces L al cubo menos 10 veces L al cuadrado por X más 5 veces L por X al X menos X al cuadrado menos X al cubo. Eso lo tienes en el formulario de vigas, ¿vale? Son menos Q sub 0 por X al cuadrado, 120 LEI, 10L al cubo, 10L al cuadrado por X, más 5L por X al cuadrado, menos 5X al cubo. Ahora buscas una fuerza entre medias, una viga empotrada con una fuerza entre medias, que no esté ni en A ni en B. Entonces te dice que si lo tienes a una distancia A, la fuerza, y en el formulario viene con una viga con una fuerza hacia abajo, F, si tienes ese caso, la flecha, cuando estás entre 0 y A, o sea, te vas y dices, mira, pues esto cuando X esté incluida entre 0 y A, que es lo que te interesa, lo quieres en L medios, la flecha es igual, la fórmula viene con una fuerza que lo llama P, pero vamos, tú lo puedes llamar como quieras. Te dice que la flecha es igual a menos P por X al cuadrado partido por 6EI multiplicado por 3A menos X. Si estás justo en una viga que vale... cuando estás en esta fuerza de aquí, esta, te vas a tu formulario y te dice que la flecha vale menos px al cuadrado partido por 6EI multiplicado por 3L menos X. Y el incremento de longitud de un cilindro será igual a menos F por la longitud del cilindro partido por el cilindro y por el área del cilindro. Entonces, lo que haces ahora es, te vas a tu, ya has visto esto lo has visto en el prontuario, lo copio para que estemos mirando lo mismo, pero no hace falta que lo pongas, aquí lo llama, entonces ahora sustituyes, esto lo aquí en tu ejercicio lo llama Q sub 1. Entonces vendrás y dirás, mira, la flecha de 1 en X igual a medio, pues será igual a menos Q sub 1 multiplicado por L medio, la posición es justo L medios, es la que tú quieres, es decir, L medios elevado al cuadrado partido por 120 EI multiplicado por 10 L al cubo menos 10 veces L al cuadrado multiplicado por L medios más 5 veces L por L al cuadrado, vamos a poner L medios elevado al cuadrado menos L medios elevado al cubo, tendrá que ser igual. Esta fuerza no es menos P, sino que es más P porque tu fuerza va al revés, tu fuerza va hacia arriba, es F, entonces vas a decir más
f multiplicado por L medios dividido entre, perdón, al cuadrado partido por 6EI multiplicado por 3A, 3A que en tu caso es L medios, 3 por L medios menos L medios tendrá que ser igual a la flecha del segundo cuando x vale tal, que será igual a menos f por L medios elevado al cuadrado partido por 6i, aquí no me cabe el 6i porque tengo la gana por no funcionar, 6i multiplicado por 3L menos L medios menos F por la longitud del cilindro que te están diciendo que vale H partido por E del cilindro que vale E del cilindro y por la del cilindro que vale pi r al cuadrado. Y de aquí lo que haces es sacar F en función de Q. No puedes hacer mucho porque lo está poniendo todo con letras, pero si fuera con números, de aquí podrías sacar que F vale no sé cuántas veces Q. Entonces, una vez que tienes eso, pues dirías, ¿cuánto vale Q? Vamos a hacerlo de lo más fácil a lo menos difícil. ¿Cuánto vale Q para que no plastifique el cilindro? Vale, pues Q para que no plastifique el cilindro. Quiero saber Q. Entonces, lo que os digo, para que no, siempre que te digan para que no pase no sé qué, lo que tú tienes que hacer es para que sí que pase. Entonces, que plastifique el cilindro significa que la tensión del cilindro sea igual a el límite elástico. La tensión del cilindro es igual a F partido por el área, que es pi r al cuadrado. Es decir, que como F la acabas de calcular, dices límite elástico tendrá que ser igual a F crítica partido por pi r al cuadrado. Como aquí conoces F crítica, de aquí sacarías F crítica, lo igualarías a la F en función de Q, que es lo que has sacado en el apartado este anterior. Esto de aquí es F en función de Q. Con esta compatibilidad de formaciones has sacado F en función de Q y de aquí sacarías lo que vale justamente la Q crítica. En el apartado segundo lo que te preguntan es la diferencia de flecha en la viga de arriba debido a tener el apéndice o a no tenerlo. Es decir, ¿qué diferencia sería en la flecha, en el valor de la flecha, entre estas dos vigas? Entre que tú tengas la viga triangular con la carga en triángulo así puesta, con la fuerza F, y la diferencia entre en que no tengas eso, ¿vale? Como estás aplicando justamente el principio de superposición, pues la diferencia, te recuerdo que la flecha normalmente, a ver, la cosa es, yo muchas veces se me escapa, y disculparme, pero se me escapa decir, esto lo llamo la flecha, pero esto está mal dicho realmente. Esto es la ecuación de la deformada. El máximo de esta función es la flecha, la máxima separación. ¿Vale? Entonces la máxima separación normalmente sucede cuando el ángulo vale 0 o al final del voladizo. Entonces, como esto es un voladizo, normalmente lo suyo sería que fuera al final. Entonces, lo que tú vas a hacer es decir, mira, pues en este primer caso, lo que te va a salir es que la flecha será V máxima del triángulo menos V máxima de tener esa fuerza F hacia arriba. Y le restas el otro caso que será menos V máxima del triángulo. Con este lo simplificas y ¿qué es lo que estás queriendo calcular? Pues la diferencia será, se va a encoger menos lo que vale la flecha máxima de tener una fuerza situada en el medio. No sé si me estoy explicando. Se reduce el valor de la flecha en lo que esté sujetándole la pieza de abajo. ¿Esto cómo lo vas a calcular? Pues te vas a tu formulario que para eso lo tienes. Y dices, mira, pues eso vale justamente, eso está el caso número 5, ¿vale? Y el máximo de todo es al final, es la delta de B. O si quieres, puedes hacer cuando X está entre 0 y L, no, cuando X está entre A y L y sustituir la X por L. El resultado es el mismo, ¿vale? Pero vamos, yo me voy a ir directamente y entonces dices, mira, la diferencia de flecha máxima, lo voy a llamar el incremento de flecha máxima, será igual a
F por A al cubo, a L medios elevado al cuadrado, partido por 6EI multiplicado por 3L menos L medios. ¿Vale? Esa sería la diferencia de eficiencia máxima, que lo puedes ver en el formulario. Y luego lo otro que te piden es lo que es un poco más peñazo, que te piden cuánto vale el cálculo de la diferencia de momentos flectores. ¿Vale? Y bueno, pues lo podemos calcular también. Para calcular el valor de los diagramas, pues mira, lo puedes hacer si quieres. Bueno, mira, lo puedes hacer directamente. Vamos a hacerlo directamente. Mira. Como ya tienes aquí tu carga en triángulo con un valor que vale Q sub 1 y una fuerza F situada en L medios, y F ya es conocida, no es una fuerza desconocida. Entonces, lo primero que haces es decir que esto de aquí es equivalente a decir que tienes una fuerza que vale Q sub 1 por L partido por 2, situada a una distancia de L tercios, una distancia que vale F, situada a una distancia de L medios. Esto es RAX, esto es RAI, y esto es un momento en A. Y dice sumatorio de fuerzas en X es 0. Es decir, que RAX es 0. Sumatorio de fuerzas en Y es 0. Es decir, que RAI menos Q por L partido por 2 más F es 0. Es decir, que RAI es igual a Q por L partido por 2 menos F. Y luego dice sumatorio de momentos en A es 0. ¿Qué momentos tienes en A? Pues tienes el momento que te genera la carga en triángulo, que es un momento, bueno, estas dos reacciones no te generan momentos, es un momento negativo que vale, será más MA menos Q sub 1 por L partido por 2 por esa distancia que son L tercios, más F por esa distancia que son L medios. Eso es igual a 0, es decir, que el momento en A te queda que vale Q sub 1 por L al cuadrado partido por 6 menos F por L partido por 2, ¿vale? Y aquí, llegas a hacer los cortes. Si tenéis que hacer los cortes de una carga en triángulo, mi consejo es que siempre empecéis por aquí, porque va a ser mucho más fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú vas avanzando si yo te quito, lo voy a quitar, si tú ves esto, lo que ves es un triángulo, ¿vale? Pero en cambio, si tú ves los cortes así, lo que estás viendo son trapecios. Entonces es más fácil trabajar con triángulos que trabajar con trapecios. Pues yo voy a hacer este, ¿vale? Que es lo mismo. Y así pero además practicamos uno que sea al revés. Que tampoco hemos hecho muchos. Dices, yo hacer los cortes, mi primer corte será, voy a utilizar un valor de X que venga de aquí para acá, lo voy a llamar X', y dice, mi primer corte es cuando X' esté incluida entre 0 y L medios. Si lo haces así, lo que tienes es una carga distribuida en triángulo con un valor que viene para acá. Esta distancia es X o X', la cortante viene para arriba y el momento flector es así. Eso es porque mi diagrama de cortantes es este y mi diagrama de momentos flectores positivo es este. Es decir, que si tú lo estás haciendo de izquierda a derecha, sería este con este. ¿Vale? Igual que cuando lo hacemos de izquierda a derecha, pues va justo al revés. Entonces, lo primero que tienes que hacer es transformar esto en una carga equivalente. El hecho de transformar esto en una carga equivalente, primero tienes que saber cuánto vale esta h que depende de x. Y te tienes que dar cuenta que la carga debajo de un triángulo es justamente el área de una recta. Es decir, que h que depende de x realmente es q sub 1 partido por l
multiplicado por x, ¿vale? Que sería la pendiente de esta recta. Cuando x es igual a 0, esto es 0, y cuando x vale L, tengo justo que vale Q sub 1, ¿vale? No sé si me he explicado, ¿vale? Mucha gente a veces me pone Q sub 1, pero esto no puede ser Q sub 1 porque si esto valiera Q sub 1, ¿cómo va a valer Q sub 1 aquí? ¿Vale? Siempre es una recta. Es decir, que esto al final te queda que es equivalente a decir que tienes una carga hacia arriba que vale T, un momento flector que vale MF y una carga que viene para abajo que valdrá el área del triángulo, que es base por altura, partido por 2. Es decir, será Q sub 1 por X partido por L, que es la altura, multiplicado por X, que es la base, y partido por 2. Y está situada a 1/3 del lado más ancho, es decir, que está a X tercios de este lado. X tercios. Y ahora haces lo mismo de siempre. Dices sumatorio de fuerzas en I es 0. ¿Qué fuerzas tienes en I? Pues tienes la cortante menos Q por X al cuadrado partido por 2L tiene que ser igual a 0. Es decir, que te queda que la cortante vale Q por X al cuadrado partido por 2L. Cuando haces el sumatorio de momentos en X es igual a 0, ¿qué momentos tienes? Pues tienes un momento que vale menos el momento flector. La cortante no te genera momento porque pasa por el punto, y un momento negativo que vale menos Q por X al cuadrado partido por 2L por esa distancia que es X tercios. Eso es igual a 0 y por lo tanto te queda que el momento flector es igual a Q por X al cubo partido por menos Q por X al cubo partido por 6L. Hay una cosa que no os he contado porque esto normalmente nunca se hace, pero lo cuento. Si haces los cortes al revés, ¿vale? Te pasa que la derivada del momento flector es igual a menos la cortante, ¿vale? Es justamente al revés. La derivada del momento flector es menos la cortante. El dibujo que te va a quedar es exactamente el mismo, pero el diagrama te queda justo, las fórmulas te quedan justo al revés, lo de la derivada. Ese sería el primer corte, y el segundo corte sería cuando X esté incluido entre L medios y L. La cosa es que sigues teniendo el triángulo exactamente igual, pero ahora tienes una fuerza aquí que es F situada a una distancia de aquí que son justamente L medios. Tienes tu cortante, tienes tu momento flector negativo. Entonces al final vas a hacer lo mismo de antes y decir que esto de aquí es equivalente a decir que tienes una carga hacia abajo que vale Q por X al cuadrado partido por 2L situada a una distancia de L tercios, no, X tercios, perdóname, aquí un poquito más abajo, de aquí a aquí hay una distancia de X tercios, y luego tienes una fuerza hacia arriba que vale F, que está de aquí situada, si de aquí a aquí hay L medios, de aquí a aquí hay una distancia que es X menos L medios. Bueno, pero eso ya lo hemos visto. Entonces tienes tu cortante y tienes tu momento flector. Repite, sumatorio de fuerzas en I es igual a 0, es decir, que te queda que T menos Q por X al cuadrado partido por 2L más F es 0, es decir, que la T es igual a Q por X al cuadrado partido por 2L menos F. Y cuando haces el sumatorio de momentos en X es igual a 0, te queda que el momento en X tienes un momento que es negativo menos el momento flector, la cortante no te genera momento porque pasa por el punto, tienes un momento que es negativo también, que es el que te genera el momento flector, que es menos Q por X al cuadrado partido por 2L por esa distancia que es X tercios, y el momento flector te está haciendo un momento que es positivo, que vale más F por esa distancia que es X menos L medios. Eso tiene que ser igual a 0 y te queda que el momento flector es igual a menos Q por X al cubo partido por 6L menos F por
x menos L medios. ¿Vale? Lo mismo de antes. Como lo estoy haciendo justo al revés, cuando derivo el momento flector me queda menos la cortante. Y ahora pinto los diagramas aquí, que sería lo último que me falta. Y bueno, el de la otra viga no tiene ningún misterio, o sea que ese no... Bueno, sí, eso lo podemos hacer también. Tenemos tiempo, lo hacemos. Tienes la cortante, tienes el momento flector. Y dices, mira, sustituyes, ¿vale? Cuando la x vale 0, la cortante, te vienes aquí. Cuando la x vale 0, la cortante vale 0. Esto es 0. 0. ¿Vale? Y cuando x vale L medios, que sería justamente cuando cambia la cortante, te queda que esto es igual a Q por L al cubo partido por 2L. Sería Q por L al cubo, te va a quedar Q por L al cuadrado, 2 por 2, 4 y por 2, 8. Es decir, te queda Q por L partido por 8 aquí. Positivo. Q por L partido por 8. El valor de la... Como esto es una parábola, pues esto hace forma de parábola, o sea que hace algo como así. Si vas en la cortante en el anterior, justo cuando x es igual a L medios, ¿vale? Te queda que esto vale lo mismo de antes, es decir, q por L al cuadrado partido por 8 menos f. Se supone que f sabes lo que vale, yo no lo sé, pero vamos, en principio hace algo como esto. O sea, no sé si bajará hasta el negativo, pero vamos a suponer que sí, que hace menos, eso sería q por L al cuadrado partido, q por L partido por 8, perdona, menos q por L al cuadrado, sino q por L partido por 8 menos f. Si sustituyes cuando la x vale L, te queda Q por L al cuadrado partido por 2L es Q por L medios, Q por L medios menos F, que en principio imagino que vendrá por aquí. Q por L medios menos F. Y es una parábola que supuestamente es la misma parábola de antes. ¿Vale? Cosas que quiero que te des cuenta. Pues que como tengo un salto hacia arriba de la cortante, esto va para abajo. Como aquí tengo una fuerza que me está cayendo para abajo, se está cayendo en forma de parábola porque esto es un triángulo, y aquí pega un salto porque aquí tengo una fuerza. Y como aquí no tengo ningún apoyo ni nada que me sujete, esta cortante tiene que acabar obligatoriamente en el 0. ¿Vale? Y vas al momento flector y sustituyes cuando la x vale 0. Cuando la x vale 0, te queda que es 0. Cuando la x vale L medios, te queda Q por L al cuadrado, 2 por 2, 4, por 2, 8, 6 por 8, 48, es decir que estos son menos Q por L al cuadrado partido por 48. Esto es una función de cúbica, o sea, con que me lo pintes en forma de... Con que se vea claro que te has dado cuenta que es una curva y que no es una recta, pues vale, me da igual. Tampoco hace falta ni que... No creo que tampoco se ponga muy tonto con que lo hagas cóncavo o lo hagas convexa, eso ya no lo sé. Entonces, sustituyes cuando te vas a este otro corte y sustituyes cuando la x vale L medios. Fíjate que cuando x vale L medios menos L medios es 0 y te va a quedar exactamente lo mismo. Es decir, que aquí sale lo mismo. Y cuando la x vale L, te queda menos q por L al cuadrado partido por 6 menos f. O sea que este es negativo, que imagino que este momento tendrá más fuerte. Será, aquí me queda que esto vale menos q por L al cuadrado partido por 6 menos F por L medios. Que es justamente lo que me ha quedado este momento flector. L menos L medios es negativo y esto es el mismo signo. L menos L medios es positivo. Menos. Aquí creo que me he confundido en algún signo, porque si este es menos, esto es un más. Fíjate que esto menos es un más. He puesto un menos, pero es un más. Que tiene que salir, además,
Os lo he dicho y si me he dado cuenta. Te tiene que salir lo mismo, pero el signo contrario. Aquí la Q me sale el signo contrario, pero la F me salía del mismo signo. Aquí me he comido un más. Es decir, que esto es un más. Vale, lo único que lo de los diagramas sería lo mismo. Si aquí pasa por el 0, pues de alguna manera significa que la función hará algo así. Vale, y que aquí tendrá un máximo, justo donde la estación 0. ¿Vale? Tampoco se supone que como esto está con letras, pues el momento flector, la F la conocerías y sabrías cómo hacerlo.